Rico, Pueblo versus Sánchez Valle. Este caso, como ustedes ya han conocido, ¿verdad?, trata sobre si una persona convicta por el Tribunal Federal puede ser procesada por el mismo delito en un tribunal puertorriqueño. No obstante, este caso ha puesto una vez más al relieve la discusión de la relación política de los Estados Unidos con Puerto Rico, y las implicaciones y repercusiones de este caso serán muy bien discutidas en esta noche, teniendo en este panel un excelente grupo de amigos de mucho conocimiento para contestar nuestras preguntas. Hoy más que nunca quedan expuestas las deficiencias y el agotamiento del Estado Libre Asociado ante la imperante necesidad del desarrollo político, económico y social de Puerto Rico. Como ustedes saben, apoyo el desarrollo político de Puerto Rico sin las cadenas coloniales ni territoriales. He sido bastante vocal en mis expresiones. Mis palabras siguen la línea de un funcionario electo por el pueblo de Puerto Rico que acepta que el ELA actual no le permite el crecimiento a nuestra patria, evolucionar, expandirse y crecer. Ese es el camino. Casos como el que hoy nos ocupa y el limbo legal en el que nos encontramos y que no nos permite reestructurar nuestra deuda, y la Junta de Control Fiscal, que ustedes saben que está por ahí, que se asoma en el panorama cercano, nos llevan hasta el límite en cuanto a nuestra situación del estatus. Y creo firmemente que ya no aguantamos más y necesitamos emprender la ruta de la consecución de poderes soberanos para Puerto Rico. Dentro de ese escenario, foros como este ayudan a la gente a entender y formular sus propios argumentos en aquellos asuntos en los que se le va la vida a Puerto Rico. Información y sobre todo educación en lugar de especulación nos permitirán sin duda comprender nuestra situación para elaborar soluciones reales a nuestros problemas. Agradezco a todos ustedes por estar aquí y por contribuir a la educación del pueblo que tanta falta hace. Hace falta que eduquemos a nuestro pueblo y que podamos poner en palabras, como decimos allá en el barrio, en arroz y habichuelas, ¿verdad?, lo que estamos viendo, a lo que se enfrenta nuestro país. Voy a aprovechar la oportunidad para invitarlos el próximo 21 de julio, más adelante estaremos notificándole la hora, pero vamos a tener un foro sobre la Asamblea Constitucional de Estatus en el Centro de Bellas Artes de aquí de nuestra ciudad, en la sala Carmita Jiménez. Pero para que lo puedan ir separando ya en sus agendas, 21 de julio, estamos diciendo como cuánto, varios meses de anticipación para que nos acompañen ese día. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Espero que disfruten esta gran oportunidad de educación sobre este caso. Y empezó la discusión de cuál debe ser la postura de nuestra institución. Habían extraordinarios compañeros que pensaban, por ejemplo, que no debíamos considerar ni entrar a los asuntos de los casos insulares, porque esto era un asunto que podía atenderse sin tener que entrar en ese aspecto, y la preocupación de si eso podría o no afectar el caso, y había personas de un lado y de otro. La decisión final recayó en este servidor. Yo decidí que íbamos a participar y que íbamos a hacer los planteamientos y que íbamos a exponer y expresar y dejar para récord lo que pensábamos de los casos insulares, de esos casos nefastos que tienen que ser una vergüenza para todo jurista, sobre todo para los compañeros juristas norteamericanos. Estos compañeros que van a hablarnos, mis distinguidos profesores, que nos van a hablar en la noche de hoy, van a exponer las distintas teorías jurídicas que se han elaborado, lo que puede pasar, lo que no puede pasar, o lo que se va a enfatizar y lo que no. Y creo que este caso es uno de esos casos, como nos decían en la Escuela de Derecho, ¿verdad? El derecho es una ciencia que se estudia leyendo y se ejerce estudiando. Pues este es un caso que va a ser digno de estudio en las futuras generaciones.
Así que con ustedes, la compañera Margarita Mercado Echegaray. Muy buenas noches a todas las compañeras abogadas y compañeros abogados que nos acompañan. Saludo especialmente al honorable alcalde del municipio de Caguas y al presidente del Colegio de Abogados. Agradezco la invitación que nos hicieron para comparecer. Creo que de las introducciones queda claro que la posición del Estado es la voz minoritaria en este panel, pero con mucho gusto estoy aquí. Es un caso de extrema importancia para el Estado, pero sobre todo para todas y todos los puertorriqueños, y respectivo de cuáles sean nuestras visiones particulares de lo que debe ser el desarrollo ideal de nuestra relación con los Estados Unidos. Y eso es bien importante tenerlo claro, que estamos litigando un caso dentro de los linderos de lo que es la ley, la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero ciertamente este caso se abre para la discusión que espero que tengamos hoy, que rebasa, ¿verdad?, los límites de lo que es el caso y la controversia y entra en el ámbito de lo que es son asuntos tan importantes para nosotros como puertorriqueños por nuestras ideologías políticas y por lo que entendemos que aspiramos como ciudadanos. Debo aclarar que el tema asignado para mí esta noche es explicarles por qué en nuestra petición de certioraria al Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresamos precisamente eso, que este es el caso que entendíamos que es el caso más importante que se ha litigado en los tribunales luego de la creación del Estado Libre Asociado en el 1952 sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Se nos invitó para explicar esa aseveración y las repercusiones y las implicaciones de nosotros haber abierto esta litigación en el máximo foro federal con esa expresión. Con mucho gusto les daré, ¿verdad?, el trasfondo de por qué eso fue lo que escogimos decir en esa primera línea de nuestra petición. Pero siempre me gusta aclarar que al atender este caso, que sí, obviamente, lleva de fondo las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, es bien importante saber que las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no se van a resolver en términos amplios en un tribunal. Un tribunal no va a decidir cuál es el estatus final de Puerto Rico o cuál debe ser su desarrollo pleno, máximo o su próximo desarrollo. Hay aplicaciones concretas y particulares de lo que significa nuestra relación con los Estados Unidos. Y por eso es que este caso es tan importante, porque refleja una aplicación concreta de nuestra relación con los Estados Unidos. ¿Cuál es la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de procesar por delito? ¿Esa autoridad surge de nuestras propias leyes o surge de una delegación de poder del Congreso? Y escuché previamente hablar que lo que se resolvió es que el Congreso el Tribunal de Puerto Rico resuelve que el Congreso es el que tiene poder sobre Puerto Rico, y eso no es lo que se resuelve en este caso. El análisis es cuál es la fuente de autoridad, cuál es el poder último cuando legislamos y ejecutamos leyes penales. Lo que dijo nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico fue que, aunque está la Constitución, que de ahí nace las leyes, la autoridad para legislar penalmente, cuando trazamos la línea de dónde surge esa autoridad de nuestra Constitución, surge de una ley, la que conocemos como la Ley 600, y interpretó el tribunal que esa ley implicó una delegación de poder, no una concesión de poder o un reconocimiento de poder autónomo de Puerto Rico. Al definir esa relación, ese evento como una delegación, lo que está resolviendo el tribunal es que Puerto Rico, cuando procesa criminalmente, lo hace como brazo, como por extensión, por delegación del Congreso, pero no está diciendo que es el Congreso el que está actuando propiamente o que es que el Congreso tiene una autoridad plena sobre Puerto Rico. Eso es, ¿verdad?, enfocar la controversia erróneamente, porque es enfocarla desde la perspectiva de cuál es el poder que tiene el Congreso sobre Puerto Rico. Y si revisan la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre soberanía dual, queda clarísimo, el caso de Wheeler, sobre todo el caso de Lara, queda claro que el asunto no es si el Congreso tiene poder sobre Puerto Rico, si el Congreso puede revocar la Constitución de Puerto Rico. La controversia es cuando se legisla y se procesa criminalmente, quién está actuando. Y esa precisamente es nuestra simple y entiendo sencilla y correcta posición, que no cabe hablar en términos legales ni prácticos de que cuando procesamos, cuando el pueblo de Puerto Rico procesa,
quien está actuando es el Congreso. El Congreso no revisa las leyes penales de Puerto Rico, nunca lo ha hecho hasta el momento, no sabe ni siquiera cuáles son los delitos que nosotros codificamos, así que es un sinsentido jurídico y en términos prácticos resolver que quien está actuando es el Congreso o el gobierno federal de alguna manera. Así que vuelvo a donde empecé, que es bien importante en esta discusión que marquemos el caso dentro de los linderos de lo que es y de lo que es la jurisprudencia vinculante y lo que precisamente resolvió el Supremo de Puerto Rico, que no es en términos amplios si Puerto Rico es una colonia, si Puerto Rico, si el Estado asociado tiene unos poderes amplios o limitados en términos genéricos de lo que conocemos en términos políticos como la soberanía de una nación o de un Estado. Eso no es, la controversia es mucho más limitada. Sí, es de extrema importancia para Puerto Rico porque, como les digo, estamos ante una aplicación concreta de cómo es la interacción entre Puerto Rico y Estados Unidos. Para poder llegar a un tribunal necesitamos una controversia y esta fue la que llegó. ¿Cómo procesamos y en virtud de qué autoridad? Y por eso expresamos que es una controversia en extremo importante. Cuando dice la sección 18 del artículo 6 de la Constitución que los casos penales se hacen en nombre del pueblo de Puerto Rico, que eso es lo que está ocurriendo, que es lo que ha ocurrido en todos estos años, que es lo que hacemos, que es el pueblo de Puerto Rico. Pues eso es lo que va a validar el Tribunal Supremo Federal, que el procesamiento criminal se hace por el pueblo y en beneficio del pueblo de Puerto Rico, que no actúa el Congreso Federal. Ese es en términos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos es el fundamento mínimo que le pedimos al tribunal que utilice en su obra. ¿Por qué? Porque la situación de Puerto Rico que debatiremos aquí es lo que nos divide en términos de examinar la validez del Estado Libre Asociado, el marco que nos provee el Estado Libre Asociado. La pregunta es, ¿cuál es el poder real último del Congreso? ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso y qué es lo que no puede hacer el Congreso con Puerto Rico o en relación a Puerto Rico? Pues eso es un asunto muy amplio, complicado, que no es, como les digo, la controversia del caso. Así que no le estamos pidiendo al tribunal que examine los contornos de la cláusula territorial, que diga hasta dónde puede llegar el Congreso bajo la cláusula territorial, precisamente porque la doctrina de soberanía dual lo que dice es que es irrelevante el poder que el Congreso pueda tener sobre la entidad. Es irrelevante el poder que el Congreso pueda reservarse o poseer bajo la cláusula territorial, porque lo importante es ver la fuente última de poder para procesar criminalmente. Y en este caso, como ya les dije, el texto de la Constitución claramente establece que la autoridad y quien procesa y quien aprueba las leyes que vamos a ejecutar penales es el pueblo de Puerto Rico. Así que no cabe hablar que es el gobierno federal quien está... It is unusual, I think, for me to be addressing all of you about the insular cases, because the truth of the matter is that probably most of you probably know more about the insular cases than I do. I went to law school in the mainland United States at Stanford, which is in California, and in 3 years of law school I never heard about the insular cases, never learned about them. And during this case, I have found out that there is only one textbook in American constitutional law used in the mainland United States that I believe even mentions the insular cases, and I did not use that textbook. So when we came to this case, Brian and myself, we were learning about the insular cases for the first time, and as Mark Anthony said, and as the Solicitor General said, the insular cases are not, strictly speaking, relevant to the case of Sanchez Valle, and that I don't believe that the court will speak about them definitively one way or the other. But the thing to remember about the United States Supreme Court, which I practice before frequently, is that everything that the court says is important. So in this case of Sanchez Valle, if the court were to mention the insular cases, that would be important. And if it doesn't mention them, that is important. And so the purpose of our brief, which we wrote for the Colegio and for the Puerto Rican Bar Association in New York, was to convince the court that these cases are outdated, that they are wrong, they are based on misguided views and
hopefully to convince the court that in the future, when the opportunity arises, that it should overrule those cases and remove them from our constitutional history. You all probably know the background of the Insular cases, but I will just summarize briefly what we said in our brief. Is our argument was that the story behind the Insular cases is in many ways a sad story. After the Spanish-American War, when the United States acquired Puerto Rico as well as the Philippines, there was a lot of debate among legal academics in the United States about what would happen to these new territories, whether the people who lived here would have constitutional rights, and what would that mean? How would that affect the new government and American rule over Puerto Rico and over the Philippines? And this history has been told very well by many people, including Judge Torguella of the First Circuit and others who have written about this in articles. But the way the Supreme Court addressed this problem in the year 1901 was to say that Puerto Rico and the Philippines were a new kind of territory in American history. The court called them unincorporated territories. And as we explained in our brief, this was a way of reconciling two competing ideas. One was the idea that the Constitution would apply wherever the American flag could be found. There were many people who believed that that was true as a legal matter, but they were afraid. They were afraid because they had prejudices and they had racist beliefs about the people who lived in the territories. And they didn't know what would happen if the Constitution applied fully in places like Puerto Rico. And so what the court ultimately settled on was sort of a halfway position, that Puerto Rico and the Philippines would be part of the United States in a formal sense, but the Constitution, at least certain parts of it, would not apply to Puerto Rico until it became incorporated into the United States. And those cases have now survived for 115 years, and they survived the Jones Act, which gave Puerto Ricans U.S. citizenship, and they survived Public Law 600, which created the government that exists today, created the Constitution. They have survived to this day, and the Supreme Court still cites those cases on rare occasion. Now, if this case will not address the continued validity of the Insular cases, well then what will happen to the Insular cases? We have been keeping our eye on another case, which is now on petition to the U.S. Supreme Court. And that case is called Tuawa versus United States. And that case arises out of another territory, the territory of American Samoa. And the situation in American Samoa is unique in that American Samoans, unlike Puerto Ricans and residents of the other territories, do not receive U.S. citizenship at birth. They are considered non-citizen U.S. nationals. And so the Tuawa case is a civil rights action by certain people who live in American Samoa, arguing that under the 14th Amendment to the U.S. Constitution, the people of American Samoa have the right to U.S. citizenship at birth, the same as other people who live in the United States. And that is a case that presents the continued validity of the Insular cases more squarely, because in that case, the Court of Appeals
in Washington, D.C. that decided the case against the plaintiffs from American Samoa, that court relied upon the insular cases in part to say that the 14th Amendment's guarantee of birthright citizenship did not apply to American Samoa. A mí me han encargado que comente el caso de Sánchez Valle desde la perspectiva de la argumentación oral y las implicaciones que ello pueda tener. Voy a tratar de hacerlo en los próximos 20 minutos que lo he asignado, cosa que no va a ser tarea fácil. Lo primero que quiero decir es que, en efecto, como ya se ha dicho, pero vale la pena recordarlo, que esta es la primera vista oral donde se dio la posibilidad, aunque no es indispensable entrar en ello, por diferentes razones, particularmente por el amicus curiae del Departamento de Justicia Federal, donde jueces y juezas hicieron preguntas abiertas y variadas sobre temas que durante 63 años nos hemos estado haciendo en Puerto Rico, desde que se establece el Estado Libre Asociado, sobre todo en la academia y en la política. Y eso hizo de esa vista oral, a mi juicio, una vista realmente fascinante. Y la razón por la cual nunca había habido una vista oral sobre el caso de Puerto Rico, o donde se tocara el estatus de Puerto Rico, es que en el caso donde más cerca se estuvo de eso, que fue Harry versus Rosario, el Tribunal Supremo lo resolvió sin vista oral. Por lo tanto, no hubo oportunidad siquiera de aproximarnos al tema. Y la otra razón por la cual en 63 años no había habido un caso donde se tocase el tema de Puerto Rico, hay que decirlo, ¿verdad? Y es porque el gobierno de Puerto Rico, particularmente el secretario de Justicia, por diferentes razones, cada vez que tuvo la oportunidad de llevar un caso donde se tocara el tema de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, nunca lo quiso hacer. Y no lo quiso hacer porque se temía que se hicieran preguntas como las que se hicieron en esa vista. Y por eso yo felicito al secretario César Miranda y a la compañera Mercado porque sí lo llevaron. Y como dice ella, bajo lo que yo entiendo que es una nueva política del Departamento de Justicia, de que estas cosas se discutiesen y vinieran los tiros por donde viniesen. Y eso es algo que siempre hay que reconocerle, independientemente de que, a mi juicio, están defendiendo lo que yo creo que es indefendible, ¿verdad? Pero que quizás el Tribunal Supremo les da la razón. Entonces, entrando directamente a la vista oral. Primero, una realidad. En la vista oral participaron, el Tribunal Supremo está compuesto por 9 jueces, voy a asumir que hay abogados y abogadas, pero no necesariamente todos y todas son abogados y abogadas. Por 9 jueces, y esos 9 jueces y juezas participaron en esa vista oral, escucharon los argumentos, y la tradición o la práctica es que quizás ese mismo día en la tarde, después de escuchar los argumentos, pues se reúnen y analizan lo que sucedió en la mañana. Y toman una decisión preliminar. Y basada en esa decisión preliminar le asignan a alguien la decisión que se va a escribir y se va a circular. ¿Por qué menciono esto? Pues porque, como ustedes saben, después de esa vista oral muere un juez del Tribunal Supremo, el juez Escalilla. Y eso quiere decir que ahora en el tribunal hay 8. Y eso quiere decir que no sabemos si después de esa vista Escalilla es el que se le había asignado el caso, o cuánto peso tuvo en la discusión, como mencionaré ya mismo. Lo cual quiere decir que existe una posibilidad, lo mismo hablaremos sobre, si mucho o poca, de que en ese caso, como ya ha sucedido, por lo menos en 3 casos, desde la muerte de Escalilla, el Tribunal Supremo no se pueda poner de acuerdo sobre el caso de Sánchez Valle y la decisión sea 1-4-4. Y eso tiene la siguiente implicación. Eso implicaría que es como si nada hubiese sucedido, y no ha sucedido mucho porque nadie puede borrar lo que pasó en la vista oral y lo que se han escrito en los alegatos, ¿verdad? Que de por sí tienen un valor, a mi juicio, increíble. Pero eso implicaría que se sostendría la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y el Estado de Derecho, de acuerdo con la máxima autoridad constitucional en nuestro país, que es el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es que Puerto Rico no tiene suficiente autoridad para encauzar criminalmente a una persona si ya la jurisdicción federal lo ha hecho, porque los poderes de la Constitución de Puerto Rico son poderes delegados. Incluso yo creo que esa decisión del Tribunal Supremo va más allá, da a entender que la Constitución de Puerto Rico incluso es una ley federal más, que es resolver un poco un debate de muchos entes. Y esa sería la implicación. La implicación sería que
hasta que no llegase a una situación parecida, prevalece la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y si en una actividad criminal primero actúa el Tribunal Federal, pues ya el gobierno de Puerto Rico no puede hacerlo también. Así que quería mencionar eso para que se supiera, ¿verdad?, que esa posibilidad existe. Ahora, ¿cuán posible es que ello suceda? Pues yo creo que para eso pues tenemos, aunque sea brevemente, pasar juicio sobre las preguntas y las personas y las hombres y mujeres que hicieron preguntas, jueces y juezas, en ese foro para reflexionar en voz alta con ustedes y con los compañeros. Y voy a comenzar muy brevemente para tratar de aquilatar si va a venir un 4-4 o un 5-3, o no sé, ¿verdad? El número impar como sea, o un 6-2. La posición de la jueza Sotomayor, muy brevemente, yo creo que se notó que la jueza Sotomayor se identificó plenamente con la posición del gobierno de Puerto Rico, casi lo actuó como abogado de la posición del gobierno de Puerto Rico, en el sentido de que Puerto Rico tiene al menos la autoridad, ya yo creo que fue más allá, el grado de soberanía suficiente para que pueda encauzar, conforme había dado a entender anteriormente otros casos del Tribunal Supremo que citó la compañera. Así es que yo creo que la jueza Sotomayor, por diferentes razones que la teoría realista del derecho nos tocará analizar, sobre todo en la academia, cree profundamente en el estatus actual de Puerto Rico y está dispuesto a defenderlo frente a sus compañeros y compañeras juezas en el pleno del tribunal. Dicen en la relación de Puerto Rico, por eso me sorprendió todas las preguntas que hicieron, más se van a dar cuenta que no podemos meter más en esto, no puedo meterme en esto. Porque yo tengo, y no me voy a meter en los casos insulares ahora, pero es que en el fondo de todo, el elefante más presente en la sala, y la razón por el caso del Supremo es por los casos insulares. Los casos insulares están más presentes que nunca hoy en la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos. Así es que yo creo que van a resolver o podrían resolver que Puerto Rico, sin meterse en el concepto de soberanía, tiene la autonomía suficiente como para acusar de una manera distinta como hace el soberano federal, pero van a ser claros, un poco lo ha dicho el primer circuito también, que eso es así hasta que el Congreso disponga lo contrario. En otras palabras, ahí va a tener para los dos. Va a ser así hasta que el Congreso disponga lo contrario, que a propósito el Congreso va, como sabemos, a disponer pronto, cuando apruebe lo de la Junta, pues entonces sí que finalmente vamos a saber si el Congreso tiene poder o no, ¿verdad? Yo coincido que no va a ser necesariamente en este caso. Así que la probabilidad más probable, perdón la redundancia, es que en efecto revoquen por unas bases minimalistas y que no necesariamente se metan en lo que llevamos 63 años esperando que se metan. Pues existe siempre la posibilidad de que se revoque totalmente al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ese sería el sueño del gobierno, por supuesto, y la pesadilla del acusado y del colegio de abogados y de muchos de los que no hemos querido aceptar, pero esa sería la realidad constitucional, de que el ELA en efecto fue algo nuevo. En el 52 se fue creativo, en el 52 no se delegaron poderes, se renunciaron los poderes. El Congreso tiene esa posibilidad, como decía el abogado, es tan pleno su poder en el Congreso que puede incluso, no es un esclavo de la cláusula territorial, es el dueño de la cláusula territorial. Y si quiere ser creativo, como lo veía Muñoz en el 52, pues puede serlo, y la Constitución no puede ser una ley federal más. Puerto Rico tiene suficiente autoridad delegada y le pertenece para siempre a ellos. Yo creo que es casi 99% que no va a ser eso, pero la posibilidad siempre existe. A mí me pareció fascinante la posición del juez Kennedy, lo más que a mi juicio, bien en este caso o en el futuro, va a poder aspirar el estatus actual, es que el Congreso en su día diga, el sueño de los que defienden la situación colonial del país, en su día pueda decir que Puerto Rico tiene una especie de soberanía interina, que al gobierno de Puerto Rico se le otorgaron unos poderes indefinidamente, que lo llega a decir en un momento dado el abogado del Estado Libre Asociado. Y puso esa frase, él no quería que se metieran en eso, pero él mismo dijo, caracteriza que los poderes del Estado Libre Asociado son poderes
que el Congreso otorgó de manera indefinida. Claro, interino, indefinido, pues indefinido quiere decir hasta que el Congreso diga lo contrario, y que regresamos otra vez al mismo sitio. Yo creo que más temprano que tarde el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a decir de los poderes de Puerto Rico, incluyendo los de la Constitución, son poderes prestados por el Congreso. Confirmando sus fundamentos, es que en efecto este caso va a tener unas implicaciones políticas en el debate político del país. Yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que el tribunal lo va a resolver sobre unas bases minimalistas. No es el mejor caso, como dice la compañera, no se trata de una ley del Congreso, sino de la autoridad de Puerto Rico para aprobar sus propias leyes. La que sí es una ley del Congreso va a ser la de la Junta. Ese es el mejor caso. Y ellos saben que ese es el mejor caso. Ellos saben que ese es el mejor caso. Ese es el que van a esperar. Eso que está haciendo el Congreso, curiosamente, está afectando que se decida lo que no quisiera que se decidiese este caso. Si eso sucediese, pues ya sabemos que el debate en Puerto Rico ha de continuar y no podemos, yo creo que más allá de lo que hemos dicho, esperar que el Tribunal Supremo resuelva como quisiéramos, repito, que resolviera. Mi presentación va a ser un poco distinta. Debo presentar la visión de la Comisión en torno al impacto del caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle sobre el marco jurídico de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos a la luz del derecho constitucional y a la luz del derecho internacional, especialmente el derecho a la autodeterminación de los pueblos. De salida, me parece curioso que Sánchez Valle, el motivo de este foro, ni siquiera sea resuelto definitivamente, pero ya no es noticia de titulares. Parece haber provocado un tsunami político el 23 de diciembre pasado, hace apenas 3 meses y medio, con una segunda ola arrolladora el 13 de enero, hace menos de 3 meses. Primero fue el alegato de amicus curiae que presentó la oficina del Solicitor General de los Estados Unidos, que no tenía que presentar porque no era parte en el pleito. Y la segunda fue cuando un Assistant Solicitor General, en vivo y a todo color, descorrió el velo que cubría a la colonia y la dejó impúdicamente desnuda. Se rasgaron las cortinas del templo y corrió por el suelo el sagrado arca de la alianza. Me refiero al pacto del 52. Pero resulta que han ocurrido tantas cosas en los últimos 3 meses que el tsunami era solo un adelanto de lo que estaba por venir, lo peor de todos los mundos. Recuerdo, anecdóticamente, hace 45 años, cuando yo comenzaba a estudiar Derecho, 20 años después de la creación del ELA, tomé el curso de Derecho Constitucional con el profesor Jaime Fuster. Recuerdo las discusiones que tuvimos sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, con mi profunda ignorancia en aquel momento, pero con la insolencia de un pipiolo irredento en plena juventud, y en una época al final de los 60 y principios de los 70, ¿no? Me atreví a decir en tono categórico, casi irrespetuoso: en el 52 no ha pasado absolutamente nada, y que solo había habido un engaño monumental. Recuerdo haberle imputado cinismo al juez Magruder cuando había escrito en una de sus opiniones de Boston en los años 50 que algo tenía que haber ocurrido en el 52, porque de lo contrario hubiese sido un monumental hoax. Palabras con luz de Magruder. Creo que con genuina convicción mi apreciado profesor postulaba, a diferencia de otros que querían ofuscar con ambigüedades intencionales, que en efecto había ocurrido algo, un pacto bilateral de significación constitucional. La relación constitucional entre Puerto Rico y Estados Unidos, en efecto, había cambiado, me decía mi profesor. Así lo intimaban o lo aclaraban explícitamente decisiones judiciales, como los casos de Mora en los años 50, o el caso de RCA versus gobierno de la capital en los años 60, después de todo lo que resolvió el Poder Judicial
era la interpretación más autorizada de lo que significan la Constitución y las leyes. Desde Marbury versus Madison eso era así. Recuerdo también una conversación a principios de los 90, cuando José Trián Monge me explicó que mi apreciación de los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial ya no era correcta. Había sido así antes del 52, pero con la modificación de la relación el Congreso se había despojado de algunos de sus poderes y por lo tanto ya no ejercía poderes plenarios sobre Puerto Rico. No hizo mella en su ánimo y en su argumento mi invocación de un caso muy histórico del Tribunal Supremo de Estados Unidos, McCulloch versus Maryland de 1819, que postuló la teoría vigente al día de hoy, que todos los poderes plenarios, todos los poderes congresionales son plenarios. No existe un poder federal parcial. Bueno, pero de todos modos, un par de generaciones se convencieron de la corrección de estas ideas que todavía subsisten en algunos círculos de este país. Después de todo, sonaba mucho mejor creer que todavía éramos, sonaba mucho mejor que pensar que todavía éramos un territorio no incorporado, que pertenece a, pero que no es parte de los Estados Unidos, y que está sujeto a los poderes plenarios de la cláusula territorial, como lo habíamos sido desde la invasión del 1898 y el Tratado de París. Algo debía de haber ocurrido para salir de la ignominia del colonialismo. Ahora resulta que no había pasado nada, excepto el engaño monumental. Eso ha dicho el dueño del circo, el gobierno de los Estados Unidos, ante su Corte Suprema en el caso de Sánchez Valle. Están vivitos y coleando los poderes plenarios que le reconocieron al Congreso los académicos de Harvard, que publicaron sus vergonzosos artículos en el 1899, y que los congresistas legislaron mediante la no incorporación territorial en la ley Foraker, y la Corte Suprema que constitucionalizó el colonialismo en los casos insulares. Eso está vivito y coleando. El gobierno de Estados Unidos, bajo las últimas administraciones, 3 administraciones, demócratas y republicanos, ya lo habían indicado antes. En los informes del llamado Task Force on the Status of Puerto Rico, que aquí le conocemos como la Comisión Interagencial de Casablanca, ¿qué dijeron esos informes? Que seguimos siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, al extremo de que en el informe del 2007 llegaron a decir la osadía de que Estados Unidos podría cederle la soberanía sobre Puerto Rico a cualquier otra nación. La Corte también lo había anunciado en el 1980, en el caso de Harris versus Santiago Rosario. El Congreso, bajo los poderes de la cláusula territorial, puede tratar a Puerto Rico distinto que como trata a los estados al aprobar legislación. Harris no resolvió meramente que una ley federal no aplicaba en Puerto Rico o que aplicaba de forma distinta. Harris resolvió que en virtud de la cláusula territorial, el Congreso tiene el poder de hacer eso. El Congreso naturalmente comparte ese mismo criterio, han ejercido sus poderes para legislar sobre Puerto Rico de diversas formas, para incluir a Puerto Rico en legislación de aplicación general, por ejemplo, las leyes de cabotaje que no nos convienen, o al diseñar legislación justamente para Puerto Rico, por ejemplo, las leyes orgánicas, la ley 600, la ley 447 del 1952, o proyectos para celebrar plebiscitos que nunca han fructificado, o también han legislado para excluir a Puerto Rico de la aplicación de leyes específicas. Así, el Supplemental Security Income no aplica en Puerto Rico, y parte de Obamacare para facilitar los servicios médicos a la gente de este país tampoco es de aplicación. Y por supuesto el capítulo 9 de la ley de quiebra tampoco es de aplicación a Puerto Rico, para que los municipios y las corporaciones públicas puedan reestructurar su deuda a través de un proceso ordenado. Y en la actualidad consideran la creación de la Junta de Control Fiscal, que para todos los fines prácticos saca del panorama cualquier decisión del gobierno de Puerto Rico que no le guste a la Junta o a los acreedores de la deuda pública de Puerto Rico.
es el colmo de los poderes plenarios, o como se ha dicho, la culminación del ELA. En resumen, lo que hemos tenido durante 6 décadas y media ha sido un espejismo de democracia, una simulación de constitucionalismo, una ilusión de soberanía, que han ocultado la verdadera realidad del colonialismo por consentimiento, excepto que ese concepto, el colonialismo por consentimiento, no existe en derechos. De la misma forma que tampoco existe la esclavitud por consentimiento. Ningún individuo puede consentir a la esclavitud en ser esclavo. Asimismo, ningún pueblo puede consentir en ser colonia. Eso ha sido proscrito, como anunciaba el profesor Ramos, por el derecho internacional mediante el desarrollo del derecho de todos los pueblos a la autodeterminación. Dicho concepto se viene fraguando desde hace más de 2 siglos, cuando Estados Unidos, irónicamente, proclamaron su declaración de independencia. Los gobiernos se instituyen, dijeron entonces, a base del consentimiento de los gobernados. Es derecho del pueblo instituir nuevo gobierno a base de los principios y formas que estimen conveniente para su seguridad y su felicidad. El término, el vocablo autodeterminación no se vino a acuñar hasta principios del siglo XX. Ustedes ni se imaginan por quiénes. Lenin y Woodrow Wilson, los dos, a 1 o 2 años de diferencia, se inventaron ese término. Pero, aunque se acuñó a principios del siglo, no fue hasta que se creó la Organización de Naciones Unidas que empezó a dársele contenido jurídico. La Carta de Naciones Unidas, como se ha dicho, reconoce la autodeterminación de los pueblos como uno de los objetivos fundamentales de la organización. Luego, en 1960, la Asamblea General aprobó 2 resoluciones fundamentales, muy importantes, la resolución 1514-15 y la resolución 1541-15, que reconocieron el derecho y las formas en que todo pueblo puede ejercer su derecho a la autodeterminación para salir de su condición territorial. Esas resoluciones habrían de iniciar un proceso de reconocimiento internacional de la autodeterminación, no ya como una aspiración o principio, sino como una norma de derecho internacional consuetudinario, es decir, una norma aceptada por toda la comunidad internacional y por lo tanto vinculante para todas las naciones. Pero eso no fue suficiente. En el 66 la Asamblea General aprobó los principales 2 pactos internacionales sobre derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos pactos contienen un mismo artículo 1, con el que se comprometen todos los estados partes de dichas convenciones. El artículo reconoce el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación para buscar su desarrollo económico, social y cultural. Y el tercer párrafo de ese artículo es fundamental porque dispone que los estados partes tienen la obligación afirmativa de respetar y promover la realización del derecho. A base de todo este desarrollo, como decía el licenciado Alejandro Torres, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido que el derecho de autodeterminación de los pueblos existe, que es parte de lo que se conoce como el corpus juris gentium, es decir, una norma jurídica vinculante para todas las naciones. Los Estados Unidos suscribieron ambos pactos de derechos humanos bajo la presidencia de Jimmy Carter. Y en 1992 el Senado aprobó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en junio de ese año de 1992, bajo la presidencia de George Bush, el padre. Es decir, que conforme a la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, esto forma parte del Supreme Law of the Land, la ley suprema de la nación. Todo esto significa que el derecho constitucional de los Estados Unidos de principios del siglo XX, que informa la política territorial de los Estados Unidos en cuanto a sus territorios desde entonces, es absolutamente incompatible con las obligaciones internacionales que han asumido los Estados Unidos hacia finales del siglo XX. Lamentablemente los Estados Unidos no se destacan por su apego a las normas del derecho internacional, ¿saben? Desde principios del siglo XIX, la Corte Suprema de ese país desarrolló la doctrina de la no autoejecutabilidad de los tratados que ellos mismos aprueban.
Esa doctrina contradice, por supuesto, normas internacionales sobre el derecho de tratados y ha sido duramente criticada, tanto fuera como dentro de los propios Estados Unidos. El efecto que tiene la doctrina es que quien tiene un derecho bajo un tratado no puede recurrir a las Cortes de Estados Unidos para hacerlo efectivo si el Congreso no ha aprobado alguna ley que diga que lo puede hacer, a pesar de que firmaron el tratado, que forma parte del Supreme Law. Bueno, ¿qué relación guarda todo esto con Pueblo de Sánchez Valle? Todo parece indicar, yo creo, que la Corte va a confirmar la decisión del Tribunal Supremo. A los efectos de que como territorio no incorporado, Puerto Rico carece de soberanía. Su gobierno no es producto del ejercicio de una soberanía separada. Es la última fuente, the ultimate source de la autoridad es el Congreso de los Estados Unidos. Incluso podrían, en la vista oral salió, que incluso podrían derogar la ley 600 y dejar sin efecto la Constitución de Puerto Rico. En consecuencia, conforme a la doctrina vigente sobre la doble exposición, el gobierno no puede procesar criminalmente a una persona que ha sido procesado por los federales. Claro está, la Corte también podría revocar al Tribunal Supremo de Puerto Rico y resolver que el gobierno sí puede procesar a la persona acusada previamente por los federales. Pero a la luz de las autoridades disponibles, lo más que podría hacer la Corte es invocar algunas decisiones previas. Un buen ejemplo es Calero Toledo versus Pearson Young, de 1974, en el que para fines de aplicar una ley federal, la Corte indicó que conforme a la voluntad del Congreso, Puerto Rico is to be deemed sovereign. Esa frase enigmática, is to be deemed sovereign. ¿Por qué no dijeron is sovereign? Es decir, que a Puerto Rico se le debe tratar como si fuera, en subjuntivo, soberano. Si la Corte Suprema ahora utiliza ese tipo de argumentos, que el Congreso ha querido que se trate a Puerto Rico como si fuera soberano, lo único que estaría haciendo es reafirmando el carácter territorial, colonial, de la relación entre los dos países. Si el Congreso es el que puede decidir cómo se debe tratar a Puerto Rico, entonces ejerce poderes plenarios bajo la Constitución. Podría ser la voluntad del Congreso que una ley aplique, pero igualmente podría ser la voluntad que no aplique. Un ejemplo dramático se ve en el otro caso, en Puerto Rico versus Franklin, California Tax Free Trust, en el caso de la quiebra criolla. El Congreso en el 84 excluyó a Puerto Rico de la aplicación del capítulo 9, para que los municipios y las corporaciones no tuvieran el beneficio de la ley de quiebra. De la vista oral ante la Corte Suprema, en que tuve la oportunidad de estar presente, claramente surge que al menos 4 de los 7 jueces que resolverán el caso se inclinan a validar la ley de Puerto Rico y revocar la decisión de voto. Por supuesto, va a ser una victoria pírrica del gobierno, porque cuando inicie el proceso bajo la ley de quiebra criolla, los acreedores van a plantear que se menoscaban sus obligaciones contractuales. Y entonces empezará la litigación de nuevo. De todos modos, la premisa fundamental de la cual han partido todas las partes, en ese caso de la quiebra criolla, es la premisa ineludible de que el Congreso sigue ejerciendo poderes plenarios sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial. Puerto Rico sigue siendo un territorio, una colonia de los Estados Unidos. Todo esto tiene un impacto significativo en los foros internacionales. La decisión de Sánchez Valle evidenciará aún más patentemente el carácter colonial de la relación y la violación del derecho a autodeterminación del pueblo de Puerto Rico a la luz de las normas internacionales. Puerto Rico se acerca a un momento definitorio. Por un lado, se esfuman las teorías que encubrían nebulosa y engañosamente la condición colonial que nos mantiene maniatados, sin poder disfrutar de los poderes y beneficios que tienen pueblos que se han liberado del colonialismo. Me resulta evidente que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido cambiar su posición. Hasta se lo preguntaron en la última, en la vista oral del Supremo. La territorialidad encubierta ya no responde a sus intereses. Tal parece que lo que les conviene es descubrir para la vista de todos la realidad colonial. Por otro lado, el pueblo de Puerto Rico ha comenzado a darse cuenta del engaño, de una situación estructural que nos empuja hacia el abismo. Y por primera vez, ya hace 4 años, el pueblo rechazó el régimen territorial en el plebiscito del 2012. En la comunidad internacional hay una creciente conciencia de nuestra situación y una solidaridad cada vez mayor, especialmente en la región latinoamericana. Las condiciones comienzan a ser propicias para la intensificación de los esfuerzos en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en la comunidad internacional.
para que el pueblo pueda ejercer su derecho a la autodeterminación. Me parece significativo que en la comunidad internacional se le haya dado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2 audiencias temáticas al tema de los derechos humanos en Puerto Rico, donde se ha dramatizado, se ha hecho patente la dependencia y la subordinación. En la CELAC, los jefes de Estado le abrieron sus puertas a Rubén Berrío Martínez para que se dirigiera a los jefes de Estado del hemisferio, de la comunidad latinoamericana. En Naciones Unidas, los esfuerzos de décadas han ido fructificando. Hay que intensificar esfuerzos para lograr que la Asamblea General, a la luz del descubrimiento del engaño monumental al que la Asamblea fuera sometida en el 1953, admitido por los Estados Unidos en los informes de Casablanca y en Sánchez Valle, retome el asunto de Puerto Rico. La situación de la colonia más antigua del mundo se tiene que resolver. Dirijamos todos nuestros esfuerzos, por amor de Dios, en esa dirección. Muchas gracias. Una de las primeras lecciones que yo aprendí hace cerca de 40 años en relación con los sindicatos es que en muchas ocasiones un proceso huelgario desde el punto de vista de si se gana o si se pierde, no es por una peseta más o por una peseta menos, sino que es cuánto madura la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras en ese proceso. ¿Por qué? Porque después hay que defender el convenio. El Tribunal Supremo de Estados Unidos podrá resolver en una dirección o en otra, pero lo cierto es que este caso, como dije en la introducción, ha abierto una caja de Pandora que, bien utilizada, puede contribuir significativamente a la maduración del pensamiento político en el país desde el punto de vista del ejercicio de la libre determinación. Ahora cada uno de los panelistas, y en el orden que ellos lo decidan, tendrá la oportunidad de tener alguna reacción con relación a comentarios o señalamientos hechos por otros. Y una vez eso se complete, recibiremos sus preguntas, que una vez más invito a que las pongan por escrito y me las hagan llegar.